Autonomías, autonomías, la verdadera revolución. Llega a ustedes gracias al auspicio de la muy ilustre municipalidad de Guayaquil. Hoy tenemos la oportunidad de dialogar con el ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Él es el presidente de EMAPAC, la institución que controla el trabajo que realiza Interagua en la ciudad de Guayaquil. Y dándole el cordial buenos días a Andrés, que también al mismo tiempo viene a ser mi jefe aquí en el sistema de emisoras Atalaya. Buenos días, Julio. Qué gusto saludarlo, Andrés. Dígame una cosa, Andrés, ¿hasta qué punto el trabajo de EMAPAC que viene realizando últimamente y que tiene que ver con las plantas de tratamiento fundamentalmente de las aguas servidas va a dar una cobertura exitosa a la ciudad de Guayaquil? Porque anteriormente esto era una especie de estar todavía en el limbo, no se había hecho un trabajo realmente extensivo como se lo está haciendo ahora. ¿Cómo lo están haciendo, Andrés? Julio, primero muy buenos días y otra vez y a toda la audiencia y también a los que nos siguen por redes sociales en Autonomías. Vale decir que la ciudad de Guayaquil ha dado un salto exponencial en lo que tiene que ver a la cobertura y al servicio de agua potable y alcantarillado, tanto sanitario como pluvial. En este caso, hasta el año 2000, todos recordamos las peripecias y el suplicio que significaba esta situación del agua potable, y prácticamente alcantarillado pues no existía. En ese momento se dio el tema de la concesión como una solución para despolitizar, quitar el botín político de lo que fue durante muchísimos años la empresa que se llamaba EMAP, después PAP, después se llamó, y en el caso de alcantarillado era separado, se llamaba EMAC, se la juntó en la empresa ECAPAG, pero seguían existiendo los contratos leoninos colectivos, un exceso de plantilla bárbaro, en la parte comercial, mafias que le bajaban la planilla, si usted pagaba X cantidad, le bajaban la planilla. O sea, si pagaban por izquierda. Pagaban por la izquierda, cogían y el sistema era vulnerable. En la planta de la toma, que se construyó entre el gobierno de Rodrigo Borja y Sixto Durán, como se la terminó en el año 94, en lugar de potabilizar con cloro, muchas veces le ponían tiza. O sea, se puede imaginar, era una cosa, o sea, lo que ocurría en el agua potable y en la empresa alcantarillado realmente era algo sin nombre. En el 2000 y 2001, cuando entra la concesión, en este caso Interagua, La concesión ya se hace con la empresa ya controlada por EMAPAC. Claro, lo que en ese momento era ECAPAC, que luego pasamos a ser EMAPAC por la ley de empresas públicas, así lo dispuso. ECAPAC pasa de ser lo que era el operador del agua, del servicio de agua y alcantarillado, pasa a ser el ente regulador. Es decir, el modelo de concesión es un operador o concesionario, que es Interagua, y un regulador y controlador, CAPAC en ese entonces, ahora EMAPAC, que ambos están permanentemente funcionando, el uno con inversión privada y la parte de lo que tiene que ver con la opción del servicio, y en el caso acá cuidando de MAPAC el interés público, es decir, todo lo que tiene que ver con protegiendo los derechos de la ciudadanía. ¿El contrato con Interagua hasta cuándo va? Hasta el año 2031. Ya estamos entrando al año, se va a terminar el año 17, va al año 18 de la concesión. ¿Se puede decir que se han ido cumpliendo las etapas, que se han ido cumpliendo las partes que el contrato establecía? No, sí, se han cumplido, porque de lo contrario, pues se hubieran tenido que dar una serie de sanciones que prevé el contrato a Interagua.
Una se la pusimos de 5 millones de dólares, tú podrás recordar, en el año 2008. Y no solo que se la pusimos, sino que se la cobramos. Hubo hasta un tema internacional, judicial en Nueva York, pero se la cobramos. Hubo un cambio de accionistas en ese momento, incluso de Interagua. Los anteriores accionistas de International Water Services lo vendieron a la empresa Proactiva, ahora denominada Veolia, que es una de las más grandes del mundo, y pagaron la multa. Ahora, yo creo que sí hay que decir algo. Hay un antes y después de cuando toma la competencia Jaime Nebot y la Municipalidad de Guayaquil. Es un antes y después de la concesión, porque la concesión preveía inversiones y prevé inversiones por 500 millones de dólares hasta el año 30. Esas inversiones tenían que cumplirse cada quinquenio. Si es que solo se hubieran hecho esas inversiones, no estuviéramos pues ni a la mitad de la expansión y cobertura de lo que se ha logrado. Cuando entra Jaime Nebot Sadi en el año 2007 a tomar la competencia, es decir, antes era gubernamental el CAPAC, dice, a ver, vamos aquí a adelantar las metas. Yo no quiero esperar hasta el 2020 para que haya agua potable en la ciudad. No quiero esperar hasta el 2028 para que haya plantas de tratamiento de aguas residuales. No quiero esperar hasta el 2019 para poner agua en los Guasmos, por ejemplo. No. Y eso establecía el contrato. Eso establecía el contrato de concesión. Ahora, como se ha adelantado todo este trabajo por parte de la ayuda municipal y de créditos, de una gestión financiera muy bien hecha. Claro, de todas maneras Interagua tendrá que invertir los 500 millones de dólares. Igualmente, o sea, Interagua para dividirlo anual tiene que invertir 21.5 millones de dólares al año. Entonces, a eso, que es en obras. En lo que tiene que ver a nosotros, hay un aporte del municipio de Guayaquil para esta justamente competencia, el servicio de agua, antes era 30 millones, que venía del ex ICE, del impuesto a las llamadas telefónicas, ¿se acuerda? Claro. Que se volvió exponencial por el tema de los celulares. El gobierno de Rafael Correa en la constituyente frenó eso para que no siga creciendo y se quedó en 30 millones de dólares para el caso de Guayaquil, que era un aporte que venía al municipio de Guayaquil. Pero con la ley del COTAD, ya cada municipio puede asignar a su empresa de agua potable el valor que considere que requiere dentro de su presupuesto para cumplirlo. Y entonces el alcalde Jaime Nebot ha subido de 30 a 35 y ahora estamos en 40 millones de dólares anuales, lo que se recibe de parte de la alcaldía de la municipalidad de Guayaquil a EMAPAC. Esos 40 millones de dólares no nos alcanzaría de ninguna manera, Julio, para hacer todas las inversiones que se han hecho. Se ha invertido más de 1.000 millones de dólares en 10 años entre lo que pone Interagua y lo que pone MAPAC, con los créditos a lo que tú te refieres. Como con el caso del Banco Mundial, 205 millones de dólares a 35 años plazo, con 15 años de gracia y al 3% de interés. Otro crédito para la otra planta de tratamiento y también para las cosas de alcantarillado sanitario del Banco Mundial para la planta de Los Merinos, 235 millones, con las mismas condiciones que son realmente increíbles. Los créditos con el Banco del Estado. Increíble más que nada por las condiciones del país, pues, ¿no? Exacto. Porque normalmente el gobierno también consigue créditos, pero al más del 10% y con un plazo demasiado corto, ¿no? Exacto. O sea, como tú dices, al 10% a plazo corto, imagínate qué diferencia que se paga anual, porque esto hay que multiplicarlo por años, en una tasa del 3% o en una del 10%, por decir, en 10 años, en créditos tan grandes. Es una cosa totalmente diferente. Y eso permite, además, que mediante esta buena gestión financiera, una gestión financiera muy seria y conservadora de la administración de MAPAC, y por supuesto el municipio de Guayaquil, que es un municipio que casi no está endeudado. Entonces, que sean sujetos de crédito, porque es
primer caso de una empresa municipal o pública, como se dice, el caso de que recibe un crédito del Banco Mundial, del Banco Europeo de Inversiones, ahora de la Agencia Francesa de Desarrollo, por 84 millones que acabamos de firmar para terminar el alcantarillado que queda. En Guayaquil tenemos hoy por hoy el 90% de alcantarillado sanitario. Cuando entramos, yo soy el delegado del alcalde en el directorio de MAPAC y por ende su presidente, lo cual realmente ha sido muy, muy honroso para mí. No llegábamos al 60% de cobertura en una ciudad de 2.100.000 habitantes en alcantarillado. Hoy, con una ciudad de casi 3 millones de habitantes, estamos cerca, estamos en el 90%, pero se va a cumplir en el mes de junio para avanzar al 94% con las nuevas conexiones que se van a instalar al alcantarillado. A propósito de esto, Andrés, mucha gente dice, bueno, pero ya he oído esto de que van a llegar al 100% de la cobertura, pero la ciudad sigue creciendo también, pues. Por supuesto, es muy buena pregunta y gracias, porque en el 2013, a inicios del 2013, según el ofrecimiento que había hecho Jaime Nebot y nosotros como en EMAPAC, llegamos al 100% de cobertura en agua potable. Pero en este caso, luego se legalizó la zona conocida como Monte Sinaí, ya en el 2014, inicio del 2015. Entonces, esos 125.000 personas, que son 25.000 familias en Monte Sinaí, también hay que darles el servicio. Esta cobertura a la que nos referimos del 100% o del 90% en alcantarillado, es cuando en lo que tiene que ver a la zona que está delimitada por el municipio para los servicios básicos. Pero como tú dices, la ciudad sigue creciendo y en muchos casos todavía de manera desordenada e informal. Eso es importante resaltar porque algunas personas dicen, bueno, ya debió haberse cumplido el 100%, pero la ciudad sigue creciendo y siguen creciendo las necesidades. Pero aquí hay una cosa interesante, Andrés. Una cosa es el alcantarillado, una cosa es el agua potable y otra cosa es el tratamiento de las aguas servidas. Claro. Esto es fundamental porque yo recuerdo haber pasado por las llamadas famosas lagunas de oxidación, donde el hedor era insoportable muchas veces, ¿no? Hoy sí, ustedes están haciendo un trabajo para que esas aguas servidas sean tratadas y sean recicladas prácticamente. ¿Hasta qué punto y cuánto se piensa tener de cobertura en esta área de tratamiento de aguas servidas? Ahí es muy importante decir sobre las aguas servidas o aguas negras, también le dicen aguas residuales. ¿Por qué esto se ha vuelto mucho más importante en los últimos años que hace 20, cuando inició la concesión? Porque hace 20 años, Julio, la ciudad no tenía sino 240.000 conexiones de agua potable. Hoy tiene 550.000 conexiones de agua potable, que multiplicado por 5 cada familia o cada predio, estamos hablando de 2.700.000 personas con cobertura de agua potable por tubería. Esa agua potable se convierte en agua residual. Esa es la realidad. Entonces, mientras más hubo agua potable y mientras más se instaló alcantarillado sanitario, hemos incorporado más o menos a 1.500.000 personas al alcantarillado sanitario. Todos los Guamos tienen alcantarillado, la isla Trinitaria, el suburbio de Guayaquil, con unas excepciones que lo estamos terminando con el proyecto de las esclusas, en donde sí hay la red, pero la red estaba en mal estado por el famoso plan piloto de la década de los 70. Se está haciendo la rehabilitación de la red y además las conexiones intradomiciliarias, porque ha habido en muchos casos red, pero no se conectaba la gente por no pagar los $350 que aproximadamente cuesta la conexión y eliminar el pozo séptico. Eso el municipio decidió financiarlo a 10 años y que no haya entrada para que se los conecte. Es decir, que no solo haya red, sino que haya conectividad. En ese caso, el alcantarillado de 1.500.000 personas más que se han, y predios que se han, porque ahí también hay fábricas y todo que se han conectado, hace que aumente enormemente las aguas residuales.
y las aguas, que es lo mismo que en este caso las aguas servidas. Enormemente. Entonces, ¿qué pasa? Que las lagunas de oxidación de Samanes, Guayacanes, en la terminal, en la vía terminal Tres Pascuales, que estaban preparadas para recibir una cantidad X, se las amplió, se las volvió a ampliar por parte de Interagua, pero estaban recibiendo descargas mucho más grandes y superiores a lo planificado, más de 3 y 4 veces a lo planificado, porque justamente aumentó las redes de alcantarillado sanitario. Entonces había ese gran problema, y en el sur de la ciudad un problema menos grave también, pero que había que solucionar con la planta de la pradera, sino que nosotros no vivimos allá. Entonces en la pradera había una planta, no Laguna Oxidación, que también no se abastecía, pero eran en ese caso, el sistema de la pradera o de la planta del Progreso, un tratamiento de agua residual muy digamos, básico, ¿no? Las lagunas Que de oxidación, resultan ya obsoletos, pues. obsoletos. Para una ciudad como Guayaquil, que está embarcada en el tren de la modernidad, porque esa es la verdad. Tú has viajado y me has contado, y yo también he tenido la oportunidad de hacerlo en estos años, justamente por la Asociación de Entes Reguladores de Agua y Saneamiento de las Américas, que es la cual fui presidente. No hay en América Latina una ciudad que tenga el avance que tiene Guayaquil, con excepción, me dicen, de Medellín. Tú has estado ahí, Sí, yo yo he no lo estado en conozco. Medellín, sí, una ciudad que está progresando a pasos A agigantados. pasos agigantados y con servicios públicos increíbles. Eh, en este caso, el resto uno va y dice, oye, en Guayaquil ya tenemos agua, ya hay metrovía, ya las calles están Regeneradas. regeneradas. Uno se queda, el aeropuerto es igual o mejor que cualquiera de la América Latina. Una terminal La terrestre de lujo. terminal terrestre de lujo, el malecón 2000 es 2000, mejor que Puerto Madero. mejor largo que Puerto Claro, Madero, es verdad. claro, Y mejor que el otro famoso Barceloneta en Barcelona, que es claro. parecido. Entonces, uno se queda, y a cada una de estas reuniones, Julio, que uno va de América Latina y incluso vienen de otros lugares, de Asia y de África, se pasan quejando de que no tienen dinero para los proyectos de agua potable y de alcantarillado. Nosotros cumplimos las metas del milenio de las Naciones Unidas, que eran que hasta el 2015 se complete por lo menos el 80% de agua, de cobertura de agua y de alcantarillado. Nosotros la cumplimos en el 2012, a fines del 2012. Ahora vienen los objetivos, los ODS 6 del milenio para el 2030, y ahí está el tratamiento de aguas residuales. Vamos a terminar esta alcaldía de Jaime Nebot con el 100% de el tratamiento de aguas residuales contratado, en ejecución y algunas funcionando, porque la planta de las esclusas para 1 millón de personas en el sur de la ciudad está en plena ejecución, iniciará en el 2020. La planta de pantanos secos para 150.000 personas en toda la vía de la costa está en funcionamiento. La planta de Milote, la petar de tratamiento para 350.000 personas, estará funcionando a partir de abril. Y la nueva planta de Los Merinos, que es ahí donde están las lagunas de oxidación, que eliminamos a propósito los malos olores, a pesar de todo este problema de las descargas cada vez mayores que hay, por la cantidad que se va incrementando de alcantarillado, completará para 3.050.000 personas el tratamiento de aguas residuales. Esto hasta el 2022, más o menos fines del 2022, inicio del 2023, estará solucionado. Entonces tenemos a Guayaquil en una ciudad que ya está en otro nivel, ya no solo de servicios, sino de sanidad, de tema de salubridad, de salud. Dice la Organización Mundial de la Salud que por cada dólar que se invierte en saneamiento, que es agua potable y alcantarillado, se ahorran 4 en salud. Importante, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Autonomías, la verdadera revolución. Interesante lo que tú me dices, porque la verdad es que la gente sí se pregunta, ¿cómo es que antes decían sí y ahora Claro. es porque sigue creciendo? Claro, sigue creciendo. Y sigue habiendo invasiones, y también los proyectos inmobiliarios, Claro. como Milote, Mucho Lote, Ciudad Victoria, Ciudad Olmedo, Socio Vivienda 2.
Eso su vivienda, si puedes preguntar también, porque eso sí fue, o sea, una cosa mal hecha, sin permiso y todo. Autonomías, autonomías, la verdadera revolución llega a ustedes gracias al auspicio de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil. Estamos dialogando con el ingeniero Andrés Mendoza Paladines, presidente del directorio de EMAPAP. Y queremos, siempre es bueno recordar, Andrés, yo era un niño y yo veía, por ejemplo, cómo las aguas residuales o aguas servidas se botaban directamente a la ría Guayas o al estero Salado, sin tratamiento de ninguna naturaleza, contaminando estos dos brazos de agua que enmarcan a Guayaquil y que deberían ser el orgullo y que en muchas épocas fueron una vergüenza realmente. Hoy las aguas residuales ya no se descargan sino con tratamiento, y eso es sumamente importante para el ambiente en el que vivimos, porque, Andrés, la salud, como tú dices, es importantísimo y no hay mejor tratamiento de salud que la prevención, porque la curación resulta carísimo y si prevenimos las enfermedades con un buen tratamiento ambiental y de saneamiento, entonces estamos haciendo una gran obra, Andrés. Una gran obra, Julio, porque como tú dices, se contaminó el estero Salado totalmente por predios domiciliarios, es decir, por casas, también por industrias. Yo recuerdo aquí en el Puente 5 de Junio habían Sí, tuberías sí. por a la altura del Vicente Rocafuerte. Yo me recuerdo que habían tuberías en la zona donde nosotros nos bañábamos prácticamente los muchachos, que descargaban las aguas residuales directamente al De estero. la ciudad. Directamente. Directa, Sin ningún tratamiento. Ningún tratamiento. Y sí sabes lo que decían la anterior escuela de ingenieros civiles y hidráulicos. Estoy hablando de gente que se formó en los años 40. Decían, no, el estero, pero especialmente la ría, tiene una capacidad de dilución, es decir, de disolver, Claro. elevadísima. Y entonces con eso se va. Se puede imaginar, es como más o menos cuando la gente decía fumen, 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 que no pasa nada, no se enferma. Ah, comenzó todo el mundo a enfermarse de cáncer. Aquí también era una época de irresponsabilidad total y de poco concientización de lo que estaba pasando. Yo tengo 71 años, Andrés, y desde muy niño viví cerca de los esteros. El estero de Puerto Lisa para mí fue mi escuela de natación. El puente 5 de junio, cuando ya estuve en el Vicente Rocafuerte, fue mi sitio de diversión. Y recuerdo, por ejemplo, que en un comienzo las aguas eran bastante cristalinas. La ciudad no era tan grande, pero a medida de que fue creciendo la ciudad y que fue aumentando el flujo de agua servida, estos esteros se comenzaron, hasta el lodo apestaba, ¿no? Ya uno pasaba cuando estaba la marea baja y el lodo era una pestilencia prácticamente insoportable, ¿no? Cómo se fue deteriorando la calidad de las aguas que rodean a Guayaquil, ¿no? Sí, yo vivía en Urdesa, en la zona costanera de Guayacán, frente al Albán Borja. Todavía recuerdo cuando no existía el Albán Borja, y ahí era el estero salado, Claro. y era lleno de manglar además. Y eso también apestaba cuando bajaba la marea, y después, como uno vivía ahí, se acostumbraba a ciertos días el olor, que llegaba una persona que no vivía cerca del estero y enseguida decía, aquí huele mal, Claro. porque ellos no estaban acostumbrados a ese tipo de pestilencia y de permanente mal olor. Ahora, Y hay que decir una cosa, Andrés, el mal olor son bacterias. sí, pues no Porque no no es es que que apesta nada más, sino que claro, estás enfermándote. por eso es que se eliminaron los peces y todo tipo de fauna y flora en el estero. Y también, vamos a ser claros, en el río Daule, por ejemplo, y en el Guayas, ¿hay acaso la pesca es como antes? Claro. No es, pues. O sea, miren los afluentes del Guayas, como es el caso del Daule, pero que es la fuente de captación de agua para la ciudad de Guayaquil. Y de eso podemos hablar más adelante. Yo quería decirte que para proteger justamente los dos cuerpos de agua que tiene Guayaquil, río y estero, hemos hecho y colaborado de esta manera. Primero, las conexiones de alcantarillado, porque los pozos sépticos igual filtran,
Claro, pero por el hecho de estar bajo tierra, tienen una especie de filtro natural, ¿no? Tienen Un una poco, especie de ¿no? filtro natural y Pero han estado cerca del salado. claro. Pero también ha habido muchos predios, sobre todo en invasiones, que descargaban directo a los esteros, ¿no? Especialmente el Trinitaria, Estero Palanqueado, Covina, toda esa zona del suroeste de la ciudad de Guayaquil. Entonces, al conectarlos y también conectar a muchísimas industrias, porque aquí hay que decir, aquí ha habido cualquier cantidad de industrias que no se han conectado hasta hace 5 años, otras hace 3 años, que han tenido que ser sancionadas y que tenían era pozos sépticos. ¿Por qué? Porque por falta de responsabilidad y porque no querían pagar la tasa de alcantarillado. O sea, una cosa increíble. Entonces, al haberlos conectado al alcantarillado, obviamente ya no había una descarga directa. Y ese alcantarillado, esas aguas servidas, esas aguas negras, se van a un tratamiento que no cae ni al río Guayas, ni al río Daule, ni al estero Salado, de manera contaminante. Eso va a ayudar sin duda alguna y está ayudando a la recuperación de ambos. Cuando estén las plantas, además de las esclusas, que es una planta, ya a nivel internacional no se les dice siquiera planta de tratamiento de aguas residuales, ahora les dicen instalaciones de recuperación de energía, porque lo que están haciendo es recuperando la energía que viene así como en el caso de la basura, en este caso los lodos que vienen, están llenos de energía. Por eso a nivel mundial, mire que se utiliza, esto se reutiliza. Entonces hay biodigestores que ayudan a que esos lodos sirvan para, uno, crear más energía eléctrica. La planta de las esclusas, el 35% va a funcionar con autogeneración de los mismos lodos, que crean un gas sulfídrico, que es el famoso gas que antes le decían el pedo chino. Claro, el que apesta. El que apesta. Ese gas se lo utiliza. Apesta huevo podrido. Exacto. Apesta huevo. Sí. Ese gas se lo utiliza ahí mediante biodigestores, grandes reservorios para hacer energía. Y luego lo que queda en los lodos va para, como decía, abono orgánico, para temas que tienen que ver también para eliminar ciertas cuestiones radioactivas y para separar lo que queda y no volverlo a dejar o que no vaya nuevamente al río. Entonces esas plantas recuperan y la materia, digamos, la convierten y vuelven a su estado y obviamente lo que vierte al río, Guayas en el caso de las esclusas y Daule en el caso de lo que va a ser los merinos, es un agua tratada totalmente descontaminada. Aquí viene la vieja frase de Einstein, ¿no? Nada se pierde, todo se transforma. Ahí ¿no? está la famosa frase, exactamente. Sí. Y eso es lo que tiene que ocurrir, porque el ciclo del agua la captamos en el río Daule, tiene que ser agua de calidad y con la suficiente cantidad para que nuestros hijos y nietos la sigan manteniendo. Luego viene la potabilización, que tiene que ser adecuada, las tuberías, las redes tienen que estar muy bien, que es lo que siempre hemos procurado. Y luego de eso, se hace alcantarillado, que sean tratadas adecuadamente como aguas residuales para volver al lugar de donde se las captó descontaminada. Andrés, hay dos aspectos que me gustaría nos expliques a los oyentes y a mí. En el gobierno de Borja se hizo la ampliación de las plantas de tratamiento y captación de agua potable. Me recuerdo la famosa empresa Comitrac. Sí. Sí. Y la ampliación tiene pues seguramente un tiempo límite para poder servir a una ciudad que va en desarrollo y crecimiento. ¿Cuándo se tienen que hacer nuevas plantas de tratamiento para abastecer a la ciudad? Bueno, ahí Julio, y estamos trabajando en eso justamente con Interagua, en MAPAC, siempre viendo, supervisando y planificando. Existen dos proyectos. Para el 2025 vamos a llegar, es decir, en 6 años, vamos a llegar a un equilibrio en el que ya la producción es igual a lo que de agua potable, de lo que se consume. Antes de eso, obviamente, estamos presentando un plan muy especial por parte de la gente de Interagua, de Veolia, que es su dueña, para repotenciar la planta de La Toma. En La Toma
hay tres plantas. La del año 50, que le dicen la convencional, de 1950, luego la Lurgi, que es una planta italiana de los años 80, y esta famosa por, digamos, tristemente famosa, que es la tuvo sus problemas, ¿no? Tuvo sus serios problemas, que es la de Comintrac, Comintrac. que ahí está la empresa Techin, etcétera, en ese consorcio, pero que se la ha hecho funcionar durante todos estos años con muchas reparaciones por parte primero de Capag y luego de Interagua. ¿Cuál es la idea? Repotenciarla, y con la tecnología que hay actualmente en el mundo, como Veolia es una de las grandes empresas a nivel mundial, no necesitaría hacerse ampliación de la planta, sino con la repotenciación estaría produciendo un 30-40% más. A partir del 2025. Esto lo podemos hacer en 3 años. En 3 años. Sino que el proyecto cuesta aproximadamente, e incluyendo un nuevo acueducto, que se llama el primer tramo del quinto acueducto, porque obviamente que es para toda la zona del noroeste de Guayaquil, la zona que requiere, que todavía no tiene agua por tubería, que es la de Montsinaí y sus cooperativas, Ciudad de Dios, Voluntad de Dios, Las Marías, etcétera. Entonces, esa planta tiene que, hemos dicho, esa repotenciación con el tema incluso de las tuberías para esa zona cuesta $60 millones, ¿no? Y eso requerimos ver cómo se lo va a financiar, porque todo esto no es que con los 21.5 millones anuales de Interagua y los 40 millones que recibe MAPAC del municipio, se puede acometer todo este tipo de proyectos. Hay que hacer una gestión de financiamiento adecuado y esperamos, hay interés tanto en la gente del Banco Europeo de Inversiones, hay interés en la gente del Banco Mundial y del propio Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, para poder realizarlo. Aquí esa es una opción que pienso yo que se debe de hacer, siempre teniendo que la fuente sería el río Daule. La otra, es el río Daule directamente, porque antiguamente, y esto pues desázname porque yo no conozco, antiguamente se hablaba del río Pula. Ya, mire que yo recién lo escuché hace poquito, no sé, ¿tú lo has escuchado antes? Sí, yo lo escuché, mi padre fue gerente del agua potable en alguna oportunidad cuando yo era un niño, y oí hablar pues que el agua se tomaba del río Pula. Ahora se toma el río Daule, pero el Pula es un afluente del Daule. Daule, claro. Y está mucho menos contaminado de pesticidas, no larvicidas, en este caso insecticidas, todo lo que viene por los temas de riego, ganadería e industrias y todo que vienen de la parte alta hacia abajo de la cuenca del Daule. El Pula tiene un agua mucho más pura y un agua mucho menos contaminada, inclusive más cristalina, menos turbiedad además en las épocas de invierno. No se está tomando ahí, pero tenemos ahí el proyecto, ahora que se está trabajando para el plan de la conservación de la cuenca del Daule, de que se pueda tomar directamente, captar del Pula y ya no solamente el Daule. Eso ahorraría también en materiales químicos, ¿no? Ahora, el agua que viene del Daule es el agua que desova la presa Daule Peripa. Así es. Presa que no está siendo manejada adecuadamente desde que desapareció CDG, porque era una presa de multipropósito, pero especialmente hidráulica, y está siendo en su 70% utilizada para energía eléctrica por parte de SELEC. Entonces, el tema hidráulico no se lo está manejando adecuadamente para evitar para evitar la sedimentación, turbidez y palizadas en el Daule. Hay que hacer un llamado a las autoridades, al Ministerio de Ambiente, a Senagua, que es la autoridad competente, a las prefecturas inclusive de las provincias como Guayas, Los Ríos, Manabí y Santo Domingo, que tienen que ver con la presa de Daule Peripa, para que retome el Senagua, que es el que absorbió CDG, el manejo de esa presa para el tema hidráulico. Para eso se la creó principalmente, no solo para generación de energía eléctrica. Una cosa, Andrés, tú seguramente estás más informado y nos podías ayudar en esta información. ¿Hasta qué punto el manejo de la Daule Peripa ha permitido, por ejemplo, yo alguna vez estuve visitando esa zona y era un gran lago lleno de lechuguines? ¿Esos lechuguines afectan la calidad del agua o por el contrario la purifican? No afecta la calidad del agua, no te podría decir si la purifican porque no soy experto en la materia,
pero en el tratamiento que sea, más que en el tratamiento, en el procesamiento que existe para la parte hidráulica y también para la parte eléctrica, no se incluye y se separan los lechuguines. Se separan, o sea, no los meten a eso. No sé si, como tú dices, pudiera ser que lo oxigenen o no, pero en todo caso no la afectan, porque como tú dices, eso es yo recién lo conocí a finales del año pasado, Daule Peripa, y es algo, un embalse gigantesco en donde está el agua, pero hay mucho lechuguín, y me imagino que es algo que va dentro del mismo proceso que ahí se lleva a cabo. Pero eso está siendo manejado por SELEC y por Senagua. A ellos hay que preguntarles y pedirles cuentas de qué es lo que están haciendo con esa presa que nos costó tantos cientos de millones de dólares. Ahora, lo otro, Julio, es que aparte de lo del río Pula, hay un proyecto en el plan maestro que habría que ver si se lo ejecuta o no, pero existe el proyecto y es para construir una planta de agua potable más pequeña para un 30% de la capacidad de la toma cerca del lago de Chongón. ¿Por qué? Porque la ciudad de Guayaquil va a crecer hacia allá. Hacia el oeste, hacia el oeste y hacia la vía la costa. Y hacia la vía la costa, exactamente. Para allá crece la ciudad, la zona de Daular, por el aeropuerto, la zona de Chongón y todo lo que va hacia adentro, como tú decías, la vía a la costa, y entonces existe aquello, obvio que eso no tiene al momento un financiamiento, pero se pudiera hacer un trabajo conjunto con la autoridad aeroportuaria, con la Fundación Aeroportuaria, que se maneja muy bien y que estaría también interesada en que se potencie toda esa zona con los servicios que requieren. En algún momento se va a hacer una carretera hacia el aeropuerto de Daular. Va a haber lo del puerto de aguas profundas en Pozorja. Estamos a propósito terminando una gran planta de agua potable para esa zona. Se llama la planta de San Juan. Durante muchísimos años esto se hizo como era el centralismo antes, en la zona de Pozorja, que es parroquia rural de Guayaquil, se daba el servicio desde playas, desde hidroplayas, y el servicio no estaba haciendo nada bueno, por eso lo asumimos con Interagua hace un año, y se ha construido la planta de San Juan para dotar a Pozorja, El Morro, Puerto El Morro, Data de Pozorja, y toda esa zona del embalse de San Juan justamente. ¿De dónde sale ese embalse? ¿De dónde capta el agua? Igualmente del trasvase de Daule Peripa. Sí. Daule Peripa, ¿no? Toda esta zona viene del trasvase de Daule Peripa. Claro, tienen el lago de Chongón, que también lo trae de Daule Peripa, pero capta durante el año las lluvias en el lago de Chongón, que fue creado como parte del trasvase, ¿no? Entonces, sí vale la pena decir para eso. Llevar el agua, perdóname, sí. Para llevar el agua hacia la zona de Pozorja, ya no se necesita cruzar cordilleras ni hacer bombeos fuertes. No se necesita cruzar cordilleras, pero sí hay estaciones de bombeo, porque son zonas bajas. Entonces necesitan para que haya la fuerza suficiente. Sí, sí, correcto. Y entonces para allá está. Para Puná también, según el ofrecimiento y palabra dada por el alcalde de Guayaquil, planta de ósmosis inversa, que es para desalinizar o desalar, como dicen los argentinos, el agua en los pozos que son muy salobres en la isla de Puná. Estará lista en marzo para 5.500 habitantes de esa icónica isla, ¿no? De Puná, para su cabecera cantonal y varios recintos. Y en Tenguel ya hay agua y se está terminando no solo el alcantarillado, sino la planta de tratamiento de aguas residuales en Tenguel. En el caso de Progreso, hay agua potable desde hace algunos años. Lo que no hay en Progreso es el alcantarillado sanitario y se lo va a emprender para que lo tengan también. Entonces, quiero ya decir eso porque las zonas y parroquias rurales están siendo atendidas también como en el caso del sector urbano de la ciudad. Vamos a hacer una pequeña pausa, Andrés, y regresamos inmediatamente aquí en Autonomías, la verdadera revolución. Claro.
interesante. Eso de, tú sí sabes, ¿no? De eso de allá, de lo del embalse y eso, porque tú hacías con tu papá eso. Sí, o sea, más o menos conozco, siempre he estado más o menos enterado de la situación. Mi padre se dedicó mucho a la topografía y nos dio conocimiento de las zonas agrícolas fundamentalmente. Agrícola y de ver Sí. los canales y todo Y eso, mi ¿no? padre era especialista justamente en hidráulica, ¿no? Ingeniero hidráulico, Ah, ok. fundamentalmente, sí. Ok, o sea Sí, que él sí. era, Nosotros hicimos un yo pensaba que estudio, era, bueno, ingeniero civil, ingeniero hidráulico, civil especializado en en hidráulica, hidráulica. pero hacíamos mucho trabajo de topografía también. Y te converso algo, hicimos un estudio que me pareció fabuloso, el avenamiento del río Jubones en la provincia del Oro, que, Allá. que después de muchos años en algo se ha mejorado con la planta de tratamiento esa con la presa del Jubones, ¿no? Bueno, vamos Sí, a la última eso del parte, jugón. sí, a la última parte de Autonomía, la verdadera revolución, que llega gracias al auspicio de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil. Estamos con el ingeniero Andrés Mendoza Paladines en la última parte de este interesante diálogo en el cual estamos conociendo temas que realmente importan para Guayaquil y toda la área de influencia. Porque de la planta de tratamiento de agua de Guayaquil hay cantones también que se sirven, ¿no? Claro, todavía. Por ejemplo, el cantón San Durán, Borondón, Durán también. Durán en un 25% recibe agua de nuestra planta, es decir, de Interagua, le vende agua a Durán y es uno de los pocos lugares donde sí tiene agua Durán. En el caso de San Borondón, la zona de la Puntilla y la zona de Daule de la Aurora. También. Sí, o sea, lo que es Amagua compra directamente el agua Interagua. a Interagua. Y en el caso de Novol, también sigue comprando, aunque no paga, hace mucho tiempo, porque tiene muy malas administraciones municipales, a Interagua. En este caso, lo sigue haciendo, porque son cantones cercanos, pongámoslo, del Gran Guayaquil, y existe todavía en la planta, la producción de la planta de la toma, con 1 millón de metros cúbicos diarios de producción, capacidad para vender, Seguir sirviendo. para seguir sirviendo, ¿no? Pero Entonces, lo dable es que ellos ya tienen sus propias plantas de tratamiento. por supuesto, por supuesto. Además que si estamos cruzados por grandes y caudalosos ríos, lo lógico y lo dable es que Durán, entiendo que Durán lo está trayendo desde otro lado, desde el tema la zona de Chobo. de Chobo. No sé bien por qué, pero bueno, lo traen desde allá, así fue el proyecto de ellos. En el caso de San Borondón, tienen un proyecto para hacerlo una planta cerca del río Babahoyo, en el río Babahoyo, ¿no? Y en el caso de Daule, sí tienen su planta, pero para la zona de la cabecera cantonal. Tendrían que hacer mucho trabajo de acueductos y tuberías para llegar hasta la Aurora. Entonces se les hace más fácil esto. Sin embargo, si San Borondón y Daule se ponen de acuerdo y hacen una planta, pueden servir a la Puntilla y a la Aurora. La Aurora tiene un crecimiento poblacional extraordinario. Increíble, ¿no? Ahí están los proyectos de nuestros amigos, los Vaquerizos Alvarado, y hay más de 125.000 personas viviendo ahí, en mucho menor tiempo de lo que se desarrolló la parte de la Puntilla. Entonces, eso es también digno de destacarse. Para el desarrollo, todo lo que tiene que ver con el servicio de lo que es el Gran Guayaquil. Normalmente casi todas las ciudades, para solucionar sus problemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de agua servida, normalmente están siempre pidiendo la ayuda del gobierno central. EMAPAC y el municipio de Guayaquil piden la ayuda del gobierno central permanentemente, también reciben una buena ayuda del gobierno central. Nosotros, tanto el municipio de Guayaquil como EMAPAC y por ende la concesionaria Interagua, trabajamos en la parte técnica y en la parte de cooperación de administración con el gobierno central, el anterior o el anterior, si es que nos lo permiten, de manera, repito, dentro de la cooperación técnica necesaria. En lo
financiero, no le pedimos nada al gobierno central que no sea lo que está establecido en las leyes. A Guayaquil se le da a través del municipio una asignación para agua potable. Esa asignación, el alcalde Nebot, considerando el magnífico trabajo que viene ejecutándose en esta área, de lo que era, Julio, pues un pasivo político. Antes ningún político quería coger el agua potable aquí, ni el alcantarillado, ni los alcaldes, ni los gobiernos de turno. Esto se ha convertido en lo contrario. Durante la administración de Jaime Nebot, el agua potable, el alcantarillado, se ha convertido más bien en una fortaleza de la gestión de Jaime Nebot, porque además tenemos la tarifa en la parte, el rango más bajo, que es el 80% de la población más baja del país, solamente Cuenca tiene un poquito más baja. La calidad de agua, no hay los controles que tenemos en Guayaquil, no los tiene ninguna ciudad del Ecuador, porque ninguna tiene un regulador o controlador, todas se autorregulan. Pero algunos de los candidatos dicen que el agua potable de Guayaquil no es potable. ¿Hasta qué punto eso puede ser cierto? Yo trabajé 48 años como docente y una de las cosas que vi en mis últimos años antes de jubilarme es que los niños consumían el agua directamente de las llaves y no habían enfermedades de ninguna naturaleza, ni pestes, ni ninguna cosa, ¿no? El agua potable de Guayaquil es absolutamente, valga la redundancia, potable hasta el punto de entrega, es decir, hasta donde se entrega en los predios. Si las conexiones de las casas, que les decimos intradomiciliarias, si las cisternas o tanques elevados, etcétera, están en mal estado, eso es otra cosa y podemos ayudar asesorando para que vaya la gente de Interagua y le digan cómo mantener eso en buen estado. Pero como tú dices, aquí el agua está haciendo, hay 1.500 muestreos que hace Interagua al mes para ver la calidad del agua. Nosotros hacemos más de 150 contramuestreos mensuales con los laboratorios de la SPOL, del Instituto Nacional de Salud, y para que son independientes, inclusive independientes de MAPAC, para que den las muestras. Pero lo más importante, es decir, aquí los guayaquileños también tenemos, no solo aquí, hay muchas ciudades, la costumbre de tomar agua en botella. Eso también es cierto. Eso entonces, viene ya desde muchos años. Entonces, el que tiene esa costumbre la mantiene, y no es porque el agua no sea potable, sino que sencillamente eso ocurre. ¿Cuántas veces no han ido a su casa o han venido aquí gente que vende filtros de agua y dice, oiga, lo que usted toma en botella es mala esa agua, y le sacan unas pruebas y le dicen, mejor es que la tome de la llave, porque la que está tomando de tal cual marca no le sirve, le echan ahí unos polvos y le dicen, mejor tome la llave o ponga el filtro del que le quieren vender. Esa es la gran verdad. El agua llega hasta la línea, como se dice, de fabricación, que es el medidor, en buen estado y potable en la ciudad de Guayaquil. Ahora, con esa agua nos lavamos la boca. Sí. Con esa agua lavamos las cucharas, los platos, la olla, con esa agua cocinamos, con esa agua nos bañamos. Y si estuviera en malas condiciones, pues ya se hubiera detectado, ¿no? Se hubiera detectado hace muchísimo tiempo. A través de enfermedades o lo que sea. Por supuesto, pestes, ¿no? Hasta pestes. Más bien, en Guayaquil, hay que decir, es una de las ciudades, gracias al agua potable que se ha llevado a las zonas más recónditas de la ciudad, que en campaña electoral obviamente van los candidatos y comienzan a quejarse y a poner tweets y dicen, aquí en el bloque 1 de la manzana 12 de la zona tal, no hay 10 casas con agua potable. Puede ser, pero eso son cosas muy, esporádicas, así es, lunares que se los corrige, pues, o sea, está para hacérselo. Igual en el caso del alcantarillado, pero como le decía Julio, el tema del agua de Guayaquil es que se han llegado a los lugares más recónditos justamente y ha beneficiado para la disminución dramática dentro de la zona urbana de dengue y las otras enfermedades, chikungunya y bueno, Zika no hay mucho aquí. ¿Por qué? Porque al haber llevado agua por tubería, se eliminan los famosos tanques de 55 galones o reservorios que hacían de agua, que es donde se criaba el Aedes aegypti. Cada vez hay menos y cada vez ha reducido la cantidad de esas enfermedades vectoriales, pero también, ¿hace cuánto tiempo
no se habla aquí de epidemias en el tema gastroenterológico, que antes eran muy comunes, ¿no? Recordemos cólera, salmonelas y todo. ¿Hace cuánto tiempo? Y hace cuánto tiempo perdimos ese paisaje de ver los tanqueros circular por el centro de la ciudad llevando agua y de ver a la gente levantarse a las 2 de la mañana a chupar mangueras para poder tener agua potable, ¿no? Porque no había. Claro, ¿se acuerda? Que había que succionar. Yo lo viví, ¿no? Yo lo viví. Y usted vivía en el sur. Claro, y todo el mundo tenía ahí cisternas y era terrible el asunto de proveerse de agua. Tenía ¿no? que chupar y había bombas de succión. Bombas de succión, pero ni la bomba alaba tanto como alaba la boca de uno, ¿no? La boca de uno sí. era más potente que la propia bomba. Y dejaba al de al lado sin agua. Así es. Es verdad. Es que era la gente joven no vive eso, abre la llave, baja la válvula, manda las aguas residuales y no ha vivido eso, que no es hace mucho tiempo. Y lo que tenemos que tener claro es que eso no puede volver a ocurrir y que sí se pudiera dar si que no se elige adecuadamente a sus autoridades, si es que no se mantiene un trabajo profesional y despolitizado, sin voltín político en la administración del agua potable, en este caso con la concesión que existe. Muchas veces dicen, no, que la privatización, aquí no se ha privatizado el agua potable, eso se lo hemos dicho varias veces y está de acuerdo la gente incluso del Senagua. Aquí se delegó el servicio y la administración a la empresa Interagua, pero existe el regulador, que es el Estado local, a través de MAPAC, que lo controla y es el dueño de los activos, hasta el año 31, en la que se verá si hay un nuevo concurso, y si vuelven a ganar, o sí o no, o viene otro, pero ese es lo que está ocurriendo, y por eso es que han sido los cambios tan reconocidos a nivel nacional e internacional en esta materia. Solo me restaba decirte, Julio, de este caso, es que nosotros tenemos, y lo estamos haciendo también todo este tiempo, trabajando mucho en aguas lluvias. Guayaquil es una ciudad cruzada pues, por agua muy baja y con niveles freáticos altísimos. Entonces hemos trabajado en la parte de los canales de la ciudad, creando canales revestidos, ductos cajones que son carísimos, en donde había canales de la muerte, a varios lugares que se llamaban canales de la muerte se los ha hecho ductos cajones. Ahora hay calles ahí, ya nadie ni se acuerda que había canales. Lo que pasó en las Orquídeas, que se inundaba siempre, una mega obra que se hizo casi de 20 millones de dólares. Y así en el Guasmo, sobre todo en la zona del Guasmo Sur, en Unión de Bananeros, que requerían 7 enormes canales revestidos y ductos cajones. Ya solo queda 2 y se va a terminar este año uno de ellos, y se mantienen lo más limpios expeditos que se pueden. Luego obras como en el caso de la Marta Roldós, que antes inundaba toda esa zona de Juan Camarengo, ya se ha llevado a cabo obras y trabajo y ahorita se acaba de contratar para aliviar todo eso y lo que tiene que ver con la bajada de los cerros de Mapasinga hacia la Marta Roldós. Y así los puntos críticos que todavía quedaban de subidas de agua que se anegan en épocas de invierno, cada vez son menores y cada vez además responde con mayor celeridad y rapidez el sistema de drenaje. Muy interesante. Este ha sido un diálogo realmente enriquecedor para que la ciudadanía ecuatoriana en general, la guayaquileña en particular, puedan conocer lo que se ha hecho, se hace y se va a hacer en materia de agua potable, aguas servidas, alcantarillado, aguas lluvias y fundamentalmente en el tratamiento de las aguas servidas, que para nosotros es realmente un avance extraordinario. Una de las ciudades con mayor avance y capacidad en estas áreas es la ciudad de Guayaquil. Muchas gracias, Andrés. Gracias a ti, Julio. Felicitaciones por el programa. Realmente eres el único, no solamente a nivel radial, sino a nivel de todos los medios de comunicaciones, que has mantenido una ventana para seguir con la bandera de la autonomía, de la descentralización. Y eso es algo que no solamente taladra conciencia, sino que además en las nuevas generaciones va a mantener muy presente que es la gran solución que requiere el Ecuador: descentralizar y que haya autonomía.
se van a cumplir 200 años de la independencia de Guayaquil en muy breve. Se van a cumplir 20 años de las consultas populares para el tema de la autonomía, también en breve, en el año 20. Es decir, el próximo año, ¿no? Así es. Así estaba pensando que era en 2 años, el próximo año. Entonces, esta ventana es la única que se ha mantenido en ese aspecto y trayendo a las voces que están justamente trabajando al respecto y me parece que va a dar sus frutos en los próximos años porque es una bandera fundamental para el progreso de todos. Muchas gracias, Andrés. Era el ingeniero Andrés Mendoza Paladines, presidente del directorio de ECAN. Estamos llegando a la parte final de Autonomía, la verdadera revolución, con el compromiso siempre de regresar nuevamente la próxima semana con ustedes. Hasta la próxima, amigos.